Obrador ha insistido que no ordenará cierres de establecimientos, pues mucha gente se busca la vida en la calle. Aún así, al menos una docena de entidades han tomado sus propias medidas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, incluso anunció su propio plan para hacer frente a la pandemia, con pruebas, pruebas y pruebas. ¿Afecta esto la implementación de un plan nacional? Veamos en contexto. Un día antes de que se declarara la fase 2 en México, Enrique Alfaro informó que Jalisco aplicaría pruebas, pruebas y pruebas, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El mismo martes se registró la cuarta muerte de un hombre de 55 años. Murió por COVID-19 en Jalisco, entidad donde hay 50 casos confirmados. El gobernador de Jalisco señaló que su administración aplicará pruebas rápidas masivas como parte del plan Jalisco COVID-19. También instruyó a que Guadalajara y Puerto Vallarta ya no reciban vuelos de otros países o ciudades que registren contagio masivo. La semana pasada, Alfaro anunció un fondo de 1,000 millones de pesos para apoyar a micro y pequeñas empresas con 450 millones de pesos. Los productores de maíz recibirán 150 millones a través del fideicomiso maicero. Además, se destinarán 400 millones de pesos a personas con autoempleo o empleo informal, que recibirán 5,000 pesos por persona los próximos 2 meses. Alfaro dijo que, salvo los secretarios de Educación y de Marina, ningún miembro del gabinete federal lo ha contactado y que ante la falta de decisiones generales, su gobierno busca actuar con responsabilidad y evitar contagios. Además de Jalisco, la semana pasada, Hidalgo y Tamaulipas y Nuevo León anunciaron el cierre de comercios, medida a la que se sumaron desde el lunes el Estado de México, Puebla, Sinaloa, Querétaro, Sonora y la capital del país. El presidente López Obrador ha pedido no paralizar la economía para no afectar a quienes viven al día. Según cifras oficiales, la economía informal general representa el 60% de los empleos en el país. Punto y contrapunto. Y esta noche nos acompañan para debatir con sana distancia Sara Snap, maestra en políticas públicas y activista. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal todo por allá? Buenas noches, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti. Como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Lisa. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Muy linda tu pintura, ¿eh? Gracias. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfred. ¿Cómo va el aislamiento? Buenas noches, Ana. Ahí vamos, sobrellevando, un día a la vez. Bien. Y nuestro querido Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder. Bienvenido. Hola, buenas noches, Ana. Buenas noches a todas y todos. Muy bien, pues empecemos con el primer tema. ¿Cómo ven ustedes la independencia, la autonomía o este momento para tomar revancha política de los estados? ¿Quién quiere empezar? Si quieres, inicia. Vamos, Eder. ¿Qué piensas? ¿Cómo vamos? Yo creo que hay que diferenciar. La mayoría de los estados han estado en muy buena coordinación con el gobierno federal. Creo que de repente hay un asunto de protagonismos y voy a empezar con el gobierno de Morena en Puebla. Creo que sus declaraciones de hoy que generan una confrontación innecesaria, absurda, y que además parten del desconocimiento absoluto, no abonan en nada este proceso en donde lo que tendría que estar haciendo un gobernador, y sobre todo siendo del partido del gobierno federal, es llamando a la unidad nacional, llamando a que toda la población acate las medidas de la autoridad, de los especialistas, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los técnicos, y por lo tanto que sean decisiones técnicas y no políticas. Y ahí me voy a otro caso, que ese no es de Morena, que es el de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro está tomando medidas. Dice él que de los especialistas, yo no he visto que los especialistas dictaminen, por ejemplo, lo de los 5 días exclusivos de aislamiento sin decretar o apegarse al tema de las fases. Fase 1, fase 2, etcétera, está en una permanente confrontación con el gobierno federal, pero además yo creo que está jugando con fuego, porque él dice que su estrategia es hacer pruebas a toda la población, cuando en el mejor de los casos dice que la efectividad de las pruebas es del 85%. Eso significa que habría 15% de personas que o bien estarían sanas y hospitalizadas, porque las pruebas dijeron que sí estaban contagiadas, o están contagiadas y están caminando por la calle confiadas. Eso puede generar una crisis severa en el corto plazo. Entonces,
creo que ni el protagonismo de unos ni el antagonismo de otros está sirviendo de mucho, pero también no solamente los gobiernos estatales, hay gobiernos municipales que están decretando toques de queda sin ninguna medida que tenga que ver con el distanciamiento social de contención del coronavirus. Eso tampoco abona en nada. Y ya por último, el tema de los empresarios, que algunos se están sumando, están haciendo donaciones al gobierno federal de medicamento, bueno, no de medicamento, de equipamiento. Insumos. Y hay otros que insisten en llamar a que no se haga el distanciamiento social, a que siga todo en la vida cotidiana, y eso tampoco abone nada. Creo que en este momento lo que necesitamos es tranquilidad, paciencia y diálogo y coordinación con el gobierno federal. Sara, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que los gobernadores que se están anticipando están jugando con fuego o están actuando correctamente? Pues yo creo, Eder acaba de mencionar dos casos, creo que son los casos extremos que hemos visto en las redes sociales en estos últimos, hoy principalmente, de que están tomando decisiones por su parte. Creo que cada estado sí tiene que tomar ciertas decisiones sin haber esperado al gobierno federal, sino que usar eso como recomendaciones que ellos están haciendo. También porque creo que los gobernadores necesitan entonces tener ciertas ideas de cuáles son los factores de su estado, ¿no? Entonces saber cuál es su capacidad de implementar un toque de queda o un aislamiento o ciertas recomendaciones que hacen al público sobre su sistema de salud y cuánto realmente puede aguantar, sobre si va a necesitar racionar tratamiento dependiendo de cómo van los picos, porque también creo que es importante, estamos en una fase como país, pero después también cada estado está en su fase, porque tenemos algunos estados donde tienen un caso como Tlaxcala y después tenemos otros como Yucatán, que tiene 29 casos y que desde hace unos días ellos ya han estado tomando medidas. Entonces, creo que ellos también tienen que estar viendo en cuáles son la edad de su población, si tiene muchas personas con diabetes, si es un estado con más lugares urbanos, más zonas urbanas o más zonas rurales. Entonces, ellos tienen que estar tomando esas precauciones y claro, tomando en cuenta lo que dice el gobierno federal, pero yo creo que para algunos el gobierno federal no estaba avanzando suficiente para ellos. También entiendo que tampoco queremos que la gente se cansa o ya no puede aguantar el aislamiento, que es como la preocupación de muchas de las autoridades. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sin embargo, sí creo que es una oportunidad para los gobernadores a tomar liderazgo en esto, pero hacerlo sin el oportunismo, ¿no? Entonces, ver cómo lo utilizan para realmente mejorar la situación que ellos tienen actual. También creo que algo interesante que hemos visto es que sí está detonando una conversación sobre la economía informal y cómo no tenemos redes que realmente van a proteger a estas poblaciones, estas personas que tienen pequeños negocios, que tienen tienditas, que venden comida en la calle. Entonces, ver cómo realmente, como el Estado, a nivel estatal y a nivel federal, realmente va a crear esa ayuda que va a necesitar esas personas. Alfred, ¿cómo ves? El comercio informal ahora está en la mesa. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues sigue tomar las mejores medidas para que la economía, que definitivamente va a ser afectada, no solo en México, en el mundo, pues recibamos el menor impacto posible. Yo espero que poco a poco esta distancia que se ha existido entre el gobierno federal y los gobernadores se vaya acotando. Yo creo que la declaración de la fase 2 y en medida en que el gobierno deje de mandar mensajes vía las mañaneras, vía conferencias de prensa, vía declaraciones, y ya empecemos a ver más decretos, ya empecemos a ver más programas, más decisiones de Estado, decisiones de gobierno, va a reducirse muchas de las dudas y de las preocupaciones que muchas legítimas deben de tener los gobernadores. A mí Enrique Alfaro no se me hace un gobernador, mi gobernador es mi gobernador favorito. Yo he dicho muchas veces que es un gobernador, de hecho, un tanto autoritario, pero creo que en esta especial ocasión sí se ha puesto el dedo sobre algunas llagas importantes. Esto que minimiza a Eder, yo no entendí muy bien la posición de Eder respecto a si sirven o no las pruebas, pero creo que ha sido claro que la Organización Mundial de la Salud, su director, ya lo decíamos el lunes, ha dicho y ha repetido
que hay que hacer pruebas y hacer pruebas y hacer pruebas. El famoso cada que test, cada que hay un caso sospechoso. No es cierto. Lo que dices no es cierto. Absolutamente no. Eder, no es cierto. Sí. Eso es absoluta mentira. Sí. Te invito a que veas el video del director y vas a ver, no, las mayores que se puedan para poder identificar dónde están los brotes. En ese sentido, Alfaro está tomando más o menos. ¿Donde falla una prueba y qué? Donde hagan una prueba y den por sana a una persona que sí está infectada porque falló la prueba, se disparan. Pues es lo mismo ir ciegos como no saber en este momento en dónde están. O sea, yo no sé, creo que es un debate aparte, yo no voy a entrar al fondo realmente, necesitaría entender muy bien, tener fundamentos epidemiológicos más sólidos para decir algo como lo que tú estás diciendo, pero es un hecho que la Organización Mundial de la Salud ha dicho test, y en ese sentido ha tomado Enrique Alfaro esa declaración para decir vamos a hacer aquí pruebas masivas. Pero yo insisto, o sea, la prueba va a terminar, esto va a terminar cuando empiecen a haber criterios homologados, cuando vayan acciones concretas de gobierno, y yo realmente no sé por qué no está en el debate público una reunión de todos los gobernadores y las gobernadoras con el presidente. Excelente. Si bien se pueden a veces ir a tomar de repente una comida con el presidente y eso, pues no sé por qué no han podido tener esto, y espero que después de mañana de la reunión virtual del G20 ya empecemos a ver ya cohesión en los gobernantes de nuestro país. ¿Tú cómo lo ves, Lisa? ¿Alfaro exagera pidiendo pruebas o está en lo correcto? Yo creo que ahorita en este momento no hay ninguna medida que pueda calificarse de exageración, precisamente porque los riesgos son muy altos para la población. Yo lo que extraño, y creo que es una de las razones por las que personas como el ministro Cosío han estado insistiendo muchísimo en el rol central del Consejo de Salubridad, es precisamente la voz cantante de una autoridad federal que pueda ir homologando lo que está sucediendo en los estados, no solo en términos de las medidas que están tomando, como por ejemplo la suspensión de las actividades legislativas, en donde tienes estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, etcétera, que ya declararon la suspensión de como Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Querétaro y Jalisco, incluso, fíjate, Jalisco, medidas muy astringentes, pero donde se declara el legislativo en sesión permanente y donde únicamente se está restringiendo el acceso al recinto legislativo. Y extraño sobre todo que en estas medidas que se están anunciando por parte de los estados se nos cuente un poquito más cómo están preparando la infraestructura sanitaria y el sistema de salud de sus estados para poder hacer frente a la epidemia. Yo te quiero poner un solo ejemplo, Ana. El estado de Puebla pasó ya incluso algunas medidas que implicarían la sanción penal o administrativa para quien contagie el coronavirus sabiéndose portador, en completa y absoluta contradicción con toda evidencia científica de incluso epidemias anteriores que hemos tenido o pandemias que tenemos aún, como el tema del VIH, en donde precisamente la criminalización o la penalización de los contagios es violatorio de derechos humanos y es además contrario con cualquier medida de salud pública que realmente lo que quiera sea contener la pandemia, ¿no? O sea, si hablamos también de oportunismos políticos y de populismos, tenemos que señalar que no existen solo en la oposición, sino que también existen en el partido, en el gobierno. Hay estados, por ejemplo, como Chihuahua, que se unieron a las medidas de la Ciudad de México con respecto al cierre de establecimientos. Hay otros estados, como por ejemplo Guerrero, que preocupa muchísimo porque tiene altísima población en estado de marginalidad, con poco acceso de servicios de salud, en donde lo único que se prohibió fueron los eventos masivos, los conciertos a nivel de todo el estado, pero el único municipio que tiene realmente prohibiciones o restricciones un poco más amplias para el tema del contagio es el municipio de Acapulco, en donde hay cierre de comercios y exhortos a la ciudadanía de no acudir a las playas, pero ninguna medida realmente más seria. Frente a este congal, ¿no? Lo que necesitamos realmente es que se comuniquen muy bien cuáles fueron las decisiones de ese Consejo de Salubridad que ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien, pues vamos a seguir con el tema del COVID. Ahorita vamos a una pausa. La población penitenciaria es una de las que más riesgo enfrenta ante la pandemia debido al hacinamiento. Aunque se anunció un plan para dotarles de artículos de limpieza, eso no resuelve la sobrepoblación. ¿Qué medidas debe tomar? Regresamos a Punto y Contrapunto.